Curso de liberación y sanidad interior, entrenamiento de alto nivel. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que Dios te bendiga en gran manera. Ya sabes quién te habla, tu amigo y hermano evangelista Federico Steinhardt. Es un gusto para mí poder estar continuando con lo que es la segunda clase de este entrenamiento de alto nivel. Estamos en lo que es liberación práctica y sanidad interior. Realmente hay un rompimiento, hay gente que está compartiendo sus testimonios, que está siendo libre, que está siendo tocada. Están ocurriendo milagros a través de este curso, a través de esta clase. Y hoy vamos, para no perder el tiempo, hoy vamos a arrancar con todo. Vamos a estar comenzando lo que es la segunda clase o el segundo capítulo, en la segunda edición de lo que es este seminario, de lo que es esta enseñanza, esta capacitación, este curso y este entrenamiento de alto nivel. Y vamos a comenzar con, como habrán visto en el título de esta clase es ¿para quiénes es la liberación? Una pregunta que muchas personas se vienen formulando. ¿Para quiénes es la liberación? ¿O quiénes están aptos para ser liberados? Es una pregunta que muchas personas se vienen haciendo de cuándo se debe efectuar la liberación. Las personas se preguntan, ¿está apto o no está apto? Bueno, ahora lo primero, ¿te parece que está bien? ¿Te parece que es correcto y que es bíblico que le podamos estar practicando liberación a un individuo, a una persona que nunca le entregó su vida a Cristo, que no ha confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y que sabemos que es esclavo del vicio y del pecado? ¿Te parece que es correcto eso? Bueno, la respuesta a esta pregunta obviamente la vamos a encontrar en la palabra de Dios, la vamos a encontrar en la Biblia, y ella nos dice claramente que la liberación es para los cristianos. Y para los que no son inconversos, no se les puede aplicar la liberación. Y vamos a conocer tres razones, tres fundamentos o tres principios de por qué los inconversos o los incrédulos no califican para la liberación. Bueno, el primer fundamento, la primera razón o el primer principio es que la liberación es para quienes han nacido de nuevo. Entonces, lo primero que tienes que saber es que la liberación es para aquellas personas que han nacido de nuevo. El segundo principio, la segunda razón, el segundo fundamento es que la liberación es para los hijos de Dios. Y finalmente, voy tomando nota ahí, el tercer fundamento, el tercer principio o la tercera razón es que la liberación es para exclusivamente los seguidores de Cristo. ¿Ok? Ahora vamos a desarrollar cada una de estas razones y cada uno de estos principios. Te decía que en primer lugar, el candidato, la persona, el hombre o la mujer que va a entrar en un proceso de liberación, primeramente tiene que haber nacido de nuevo. ¿Ok? La liberación es para quienes han nacido de nuevo. Entonces tiene la persona sí o sí que haber nacido de nuevo. En primer lugar, el candidato, ese hombre o esa mujer que va a gozar de la liberación o va a acceder al proceso de la liberación, tiene que haber nacido de nuevo. Es una condición. Entonces, la primera razón, el primer principio o el primer fundamento es que la liberación es para quienes han nacido de nuevo. No hay vuelta de hoja. Primer principio, primer fundamento, primera razón, la liberación es para quienes han nacido de nuevo. Y todo candidato, todo hombre o mujer que se va a someter a un proceso de liberación tiene que irremediablemente haber nacido de nuevo. Tiene que haber experimentado un sincero arrepentimiento y tiene que haber conocido y experimentado a Jesucristo. Si no, la persona no está apta. ¿Por qué? Porque hay derechos legales. Di conmigo, hay derechos legales que Satanás tiene sobre esa persona para oprimirlas y manejar su vida a su antojo, a su criterio y a su mano. Satanás controla las vidas de las personas que son incrédulas. ¿Ok? Algo que tienes que recordar, anota, subráyalo, enmárcalo ahí. Toda persona que no está convertida a Cristo está bajo opresión demoníaca. Toda persona que no está convertida a Cristo se encuentra bajo una opresión demoníaca. Y esto no es algo que te lo estoy inventando. Esto no es algo que dice Federico Steinhardt, no, esto es algo que está en la Biblia. Por eso siempre vamos a estar compartiendo fundamentos bíblicos. Toma nota ahí, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Mira lo que dice el apóstol Pablo, lo que el apóstol escribe. Y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo primero que estos versículos nos enseñan, lo que el apóstol Pablo nos declara, es que hay una iniciativa de que la persona se debe de arrepentir para que ella venga al conocimiento pleno, para que ella venga a Dios, para que experimente la verdad. Pero miren lo que recalca Pablo, el apóstol Pablo, así como comienza este capítulo de Efesios. Él os dio vida. No nosotros nos dimos vida a nosotros mismos, Él os dio vida. Y ahí Pablo hace una comparación, habla de ese cuerpo de muerte, ¿no? Un cuerpo muerto que viene a ser un cadáver. Entonces, un cadáver por sí mismo no puede hacer nada. Un cadáver depende de que lo lleven, de que lo trasladen hasta el lugar de la sepultura. El cadáver por sí mismo no puede hacer nada, está muerto. Por eso Pablo dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Entonces Pablo hace una comparación del ser humano, del hombre, con un cadáver, con un cuerpo muerto. Y ese cuerpo muerto viene a ser el cuerpo espiritual. Entonces el cuerpo espiritual de la persona se encuentra muerto, como si fuera un cadáver. Y aquí Pablo comienza a decir, ustedes no pueden hacer nada por sí mismos, Él nos ha dado vida. ¿Ok? Y esto es algo importante y quiero abrir un paréntesis aquí porque muchas veces la persona viene a la iglesia, viene a Cristo y de repente la persona fuma, la persona toma, la persona no sé, es un adúltero, la persona es una fornicadora y la persona dice yo tengo que dejar de hacer esto. Su propia mente, su propio razonamiento le dice que tiene que dejar de fumar, que tiene que dejar de tomar y ahí es donde está el error. No es la persona en sus fuerzas que tiene que dejar de tomar o dejar de fumar, es Dios. Es Dios que envía de su espíritu, es Dios que envía vida a ese cuerpo que estaba muerto y es Dios el que tiene que hacer la obra y no la persona, porque entonces la persona ya religiosamente se empieza a estructurar y el día de mañana cuando recaen en un pecado, recaen en tal cosa, ¿y por qué? Si yo estaba en Dios, ¿por qué me pasó esto? Porque es la persona la que está en sus fuerzas queriendo vencer eso y no está dejando que Dios opere, que Dios se manifieste. Entonces nosotros no podemos hacer nada frente al pecado, es Dios el que a nosotros nos da vida. Y algo más, Pablo nos sostiene y Pablo declara que antes nosotros de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, éramos, en pocas palabras, cadáveres espirituales. Éramos cadáveres espirituales y que nosotros nos movíamos o llevábamos a cabo una serie de actividades, pero estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y nos encontrábamos impotentes frente a algo que pudiéramos hacer por nosotros mismos. Y ahora algunas personas se van a preguntar, ¿por qué éramos impotentes? Se lo pueden preguntar, ¿por qué éramos impotentes? Ok, éramos impotentes porque el príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, él tomaba control, él tomaba ventaja de nuestras vidas, él nos controlaba a nosotros, nos controlaba nuestras voluntades, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Y por eso era necesaria la intervención divina. Y solamente a través de Jesucristo podemos gozar de esa libertad plena de esa nefasta esclavitud. Si vamos a abrirlo de Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Espero que estéis tomando nota de cada palabra que estamos soltando aquí. Vamos a Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Mira lo que dice la palabra del Señor, que voy a compartir la versión de las Biblias de las Américas. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Tremenda palabra, ¿verdad? Aquí, mira qué tremendo, cuánta profundidad. Porque es verdad, ustedes estaban muertos en sus delitos, en su carne, había muerte, había juicio contra ustedes, pero Él los perdonó. Él perdonó sus vidas, Él quitó sus delitos, y no obstante eso, había un documento contrario. Otra versión dice, el acta que le era contra él. Mira, en el mundo espiritual hay un documento de deuda. Jesucristo pagó la deuda. Dice, habiendo cancelado, fue cancelada, fue paga la deuda, fue revocado. Esa sentencia que era contra tu vida, una sentencia que te decía culpable. Carlitos era culpable.
María era culpable, Federico era culpable, había algo que te culpaba. Pero mira lo que dice la palabra. Eso que te culpaba, ese documento, esa acta, dice que habían decretos contra tu vida. Esos ya fueron rotos, fueron quitados, fueron avergonzados, fueron expuestos, fueron clavados en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Así que, mira, no tenemos por qué cargar, días atrás lo compartía, con el pecado. El pecado, el acta que era contra tu vida, ya fue clavada en la cruz del Calvario. Olvídate. No, pero lo que pasa, pastor, es que usted no sabe lo que a mí me ha tocado vivir, lo que estoy viviendo. Es que no me interesa. A mí no me interesa lo que tú estás viviendo. Mira, si a Dios tampoco le interesa, ¿quién soy yo para que me interese tu problema, tu pecado? Dice la palabra del Señor que el acta era contraria a ti. El acta que tenía decretos en tu contra, ¿ok? Fue clavada en la cruz del Calvario. Entonces, si compartimos, entonces o creemos la palabra o la creemos. Entonces, indudablemente, este principio que te he compartido aplica para la liberación. Había un acta en nuestro contra, había una sentencia en nuestro contra, pero Jesucristo tomó esa sentencia y tomó esa acta. Y aquí Pablo sostiene en este versículo 2 de Colosenses que es verdad, en otro tiempo, en tiempo pasado, cuando no teníamos la revelación de haber conocido a Cristo, cuando no éramos, vamos a decir así, cristianos, ¿okay? Cuando no éramos cristianos, en otro tiempo, nosotros hacíamos la voluntad del príncipe de la potestad del aire, o sea, hacíamos caso omiso a lo que Satanás nos decía, a lo que él nos bombardeaba, y le obedecíamos ciegamente al enemigo, tristemente, en sus propósitos, en sus caprichos, en sus pretensiones. El diablo, por ejemplo, te habla al oído y te dice: ve y adultera con esa mujer, ve y fornica con esa otra, ve y emborráchate, y la persona va y se emborracha, ve y roba. Entonces la persona va, se mete el pensamiento, va y roba, ¿ok? Ve y mata a una nota, y ahí donde ocurren las muertes, los asesinatos. Por ejemplo, bueno, le dice, ve, odia a esa persona, entonces la persona termina odiando a la otra persona. ¿Por qué? Porque el diablo está ahí hablando, él está susurrando lo que le está hablando, lo tiene bajo su control. Por eso dice que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, por esto que te he compartido, las personas se encuentran bajo una opresión satánica sobre su vida. Ellos se encuentran bajo una opresión satánica sobre su vida. Y la persona, para ser libre de esa opresión, se tiene que reconciliar con Dios por medio de la fe en Jesucristo y un verdadero arrepentimiento. Realmente eso es lo que tiene que hacer la persona para comenzar en un proceso de liberación, de restauración y de sanidad interior. Eso es el primer fundamento, el primer principio, la primera razón. Ahora vamos al segundo. El segundo es que la liberación es el pan de los hijos de Dios. Entonces, como te decía, la liberación es para los hijos de Dios. Me he vuelto al ojo, y para ello vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a compartir Mateo, el capítulo 15, versículos del 22 al 28. Y vamos a encontrarnos con un suceso maravilloso, una mujer cananea. Pero vamos a leer como dice la Biblia. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Palabra de Jesús. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Dios. Realmente aquí tenemos mucho para compartir. Esto es tremendo. Días atrás estuve compartiendo que esta mujer tuvo que salir. Dice que esta mujer era cananea. Y tuvo que caminar, tuvo que salir desde su poblado, desde su casa, desde su poblado, y caminar por el desierto. Muchos kilómetros hasta llegar al lugar donde se encontraba Jesús. Imagínate. Llega frente al Maestro, llega frente a Jesús, y en la primera declaración, primeramente Jesucristo nos dice que no le respondió nada. Hubieron tres cosas importantes. Versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Primero, la mujer llega, Jesús ni le habla. Jesús la escuchó, pero ni la habló. Tremendo, imagínate esto. Estuve hablando acerca de un corazón inofendible. Por eso ya he mencionado este pasaje días atrás. Luego,
Cuando la mujer sigue hablando, sigue insistiendo, versículo 24, Jesucristo le dice, yo no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primer requisito, las ovejas de la casa de Israel. ¿Okay? Y finalmente le dice, versículo 26, no está bien que tomes el pan de los hijos, tomar el pan de los hijos para darlo a los perros. La trató a esta mujer de una perra. Imagínate esto, la trató literalmente de una perra, porque un perro, para el judío era toda persona que no pertenecía a su linaje. Toda persona que no fuera judía era considerada un perro. Entonces, como te estaba compartiendo, la liberación es el pan de los hijos. ¿Ok? Así queda claramente demostrado en este capítulo que te he compartido. Esta mujer cananea que le suplicaba a Jesucristo por la liberación de su hija, porque se encontraba poseída por espíritus inmundos. Y podemos ver que esta mujer comienza a rogarle, comienza a insistir al Señor. Primeramente, como te estaba diciendo, el Señor no le dijo nada. Jesús no le respondió nada. Pero podemos ver en el versículo 24 que él declara, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y cuál era la casa de Israel en ese entonces, en esa época? ¿Y cuál es ese contexto bíblico de la casa de Israel? Bueno, la casa de Israel significa, en pocas palabras, el pueblo de Dios. Entonces Jesucristo está hablando ahí de que Él fue enviado justamente al pueblo de Dios, los hijos de la promesa hecha por Abraham. Ese es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido, el pueblo elegido de nuestro Señor. Estos eran aquellos que tenían todo el derecho legítimo de poder disfrutar de las bendiciones, incluida la liberación. Gloria a Dios. Y no aquellas personas que fueran gentiles, que fueran paganas, por eso ellos eran considerados los perros. Toda persona que fuera gentil, que fuera pagana, era considerado un perro, porque ellos rechazaban o no querían reconocer al Dios de Israel como el único Dios, sino que no creían en una sola deidad, no ponían su confianza plenamente en Él, sino que ellos creían en muchos dioses, creían en falsos dioses y tenían un sistema politeísta, creían en muchos dioses, y obviamente eso se abría un abanico hacia lo que era el paganismo y el panteísmo. Bueno, pero esta atribulada mujer, esta madre que se recorrió tantos kilómetros para encontrarse con Jesucristo, para que Él hiciera algo con su hija se encontraba endemoniada, poseída por espíritu inmundo. Realmente ella comienza a persistir, a insistir, a golpear las puertas, como dicen los evangelios, ¿verdad? Maestro, ten misericordia, porque mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Entonces ahí viene la segunda declaración de Jesucristo. Te dije que hubieron tres momentos. El primer momento, Jesucristo no dijo nada. En el segundo momento, él le dice, mira, yo soy enviado a las ovejas de la casa de Israel. Y la segunda declaración de Jesucristo fue tremenda, porque él allí le declara lo siguiente. Dice, Maestro, ten misericordia, porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces Jesucristo manifiesta, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Eso está en el versículo 26. Con esta sublime y devastadora declaración, el Señor está indicando sin lugar a dudas que el pan de los hijos es la liberación. El pan de los hijos es la liberación. Y entonces esta mujer, aunque ella no era de descendencia judía, por eso el Señor se había negado en dos oportunidades a ella de poder liberar a su hija de la posesión demoníaca. Fue tanta la persistencia de esta mujer que logró tocar el corazón de Jesucristo, porque obviamente nuestro Señor no hace acepción de personas. Entonces, realmente ahí cuando Él declara en el versículo 28, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y dice la palabra que la hija fue sanada inmediatamente. Okay, desde esa hora fue sanada la mujer. Entonces, es la segunda razón, el segundo principio, el segundo fundamento es que tienen que ser hijos de Dios. Ahora vamos al tercero. ¿Cuál es el tercero? Por consiguiente, tienen que ser seguidores de Cristo. Tercer fundamento, tercer principio, tercera razón. La liberación es exclusivamente también para los seguidores de Cristo. La liberación del cristiano también la podemos ilustrar fácilmente con lo que es la muerte y la resurrección de Lázaro. Y vamos a estar para ello meditando o reflexionando en Juan capítulo 11, versículo del 40 al 44. Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Versículo 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Qué hermoso testimonio, maravilloso. El milagro de la resurrección de Lázaro. El Señor llevó a cabo el milagro de la resurrección de Lázaro, y esto de inmediato ocurrió. Esto es claro. Él volvió a la vida y ahora estaba plenamente consciente. Lázaro estaba consciente de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero él se encontraba atado o envuelto por lo que eran las vendas mortuorias. Según la tradición y la costumbre judía, se envolvía y se embalsamaba a los cadáveres con el fin de poder acomodarlos o facilitar su sepultura. Pero imagínate esto: Jesucristo resucitara a Lázaro. Lázaro era resucitado y lo dejaban atado, envuelto en esas vendas. ¿Qué iba a suceder? Obviamente iba a morir. Entonces Pablo nos dice que nuestros cuerpos estaban muertos en nuestros delitos y pecados. Pero así muchas personas, aunque son resucitadas, necesitan ser desatadas de esas ataduras y de esas ligaduras, como Lázaro se encontraba atado, ligado, con unas vendas mortuorias. Entonces es fácil, es lógico. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran obedecido cuando Jesucristo dijo: desatadle y dejadle ir? Había que desatar. Ya había sido resucitado, había sido vivificado, había sido levantado de la muerte, pero había que desatarlo. ¿Okay? Y así funciona y así opera el mundo espiritual, también en el área de la liberación. Entonces, ¿realmente hubiera tenido sentido si al resucitar a Lázaro lo hubieran dejado así, atado, ligado? Obviamente que no. Lázaro se iba a morir asfixiado porque estaba desde la cabeza hasta los pies envuelto en esas vendas mortuorias. Entonces, eso exactamente así, igualito, es como sucede en el mundo espiritual, en el área también de la liberación. Por eso es que Pablo es muy claro, es muy contundente cuando él declara: ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y Jesucristo nos resucita, perfecto, pero muchas veces debemos de ser desatados. Desatados de esas ataduras que son las que impiden nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Gloria a Dios. Entonces ahí sí podremos acceder a esa plena y completa liberación. También en Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17, vamos a encontrar un relato de una mujer que también seguía a Cristo por el camino, pero sin embargo se encontraba atada frente a un espíritu inmundo de enfermedad, y había un escepticismo ante el jefe de la sinagoga por ese milagro realizado por Jesús, y por eso Jesús fue tan enfático y él declaró lo siguiente: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea, no hacen esto con los animalitos. Y dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Es muy claro. Notemos que Jesús mismo da testimonio de que esta mujer había sido atada por Satanás. Atada por Satanás por 18 años, un espíritu de enfermedad que la tenía encorvada a esta mujer. Y no era cualquier mujer. Ahí podemos, si empezamos a estudiar claramente, dice: esta hija de Abraham. No era cualquier cosa, era una hija de Abraham, una hija de la promesa. Era parte del pueblo de Dios, pero se encontraba atada. Y la misma escritura dice: atada por Satanás, que Satanás había atado por 18 años. Podemos ver que la liberación es para los seguidores de Cristo. Y también eso lo vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 35. Y en esta oportunidad Jesucristo se dirige a un grupo de personas que habían creído en Él. No eran personas inconversas, no eran personas incrédulas, sino que realmente eran personas que habían creído en Él. Y por eso ahí dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 35. Esto indicaba a esas personas que habían creído en Él que ese auditorio, esas personas que estaban ahí, esas personas que componían ese auditorio eran creyentes, eran seguidores de Jesucristo. Y ahí el Señor Jesús, nuestro Maestro, les exhortaba a que ellos realmente buscaran la auténtica y plena libertad. Quiero culminar diciéndote
algo importante. Solamente los hijos de Dios, solamente los que han nacido de nuevo y solamente los seguidores de Cristo son los únicos que califican para gozar de un proceso de liberación y de sanidad interior. Si quieres gozar verdaderamente una vida plena, una vida abundante, una vida de victoria, si quieres conocer y experimentar lo que es la liberación, esos son los tres requisitos fundamentales, los tres principios, las tres razones. No un incrédulo, no alguien que no cree en Dios, no alguien que no ha confesado a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, ¿cuál es el punto? Si hay una persona que de repente, es una prostituta, es un ladrón, es un vicioso, es un drogadicto, es un alcohólico, inevitablemente vas a tener que presentarle a Cristo como su Señor y su Salvador. La persona va a tener que confesar a Cristo, entregarle su vida a Cristo, va a tener que experimentar un arrepentimiento genuino. Luego, entregarle su vida a Cristo y experimentar ese arrepentimiento genuino calificaría, porque ahí entraría en alguna de estas tres categorías que te he estado compartiendo. Así que anota ahí, ya sabes, la liberación primeramente es para aquellas personas que han nacido de nuevo. La liberación también es el pan de los hijos de Dios, o sea, es para los hijos de Dios, es el pan de cada día, o sea, la liberación es el pan, es el alimento también del cristiano, y por consiguiente también la liberación es para los seguidores de Cristo. Ahora, en base a esto que hemos compartido, yo sé que quizás en tu familia, tú ves que tu familia está necesitando liberación. Quizás tu esposo, tu esposa, un hijo tuyo, un sobrino, no vas a tratar de sentarlo en una silla y empezar, demonios, sal fuera de esta persona. No. Ya sabes cuáles son los requisitos, cuáles son las condicionantes para que una persona pueda acceder o entrar en un proceso de liberación. No es para cualquiera, no todo el mundo califica. Aquí tenemos 3 puntos que hemos compartido para que puedas manejarte mejor y entender mejor cómo funciona el mundo espiritual. Hemos entendido y sabemos que hay decretos contrarios a las personas. También hemos entendido que Pablo y la palabra nos enseña que nuestro cuerpo es comparado a un cadáver, a un cuerpo que está muerto, y que es movido y es llevado por otras personas, o en el mundo espiritual por demonios. Que las personas son movidas y son controladas como si fueran títeres por Satanás, el príncipe de la potestad del aire, quien opera en los hijos de desobediencia. Entonces, amado, amada, vamos a orar. Antes de culminar, quiero orar por tu vida. Y quiero declarar que algo se desata dentro de ti. Así como Lázaro, que resucitó pero estaba atado. Tremendo, ¿verdad? Así como Lázaro que resucitó pero seguía atado. Él no podía ver, no podía caminar. Yo quiero declarar en el nombre poderoso de Jesús que hoy tú eres desatado, tú eres desatada y comienzas a ver y a caminar y a correr en libertad, a gozar y a experimentar la vida plena y abundante que solamente a través de Cristo hemos podido recibir. Porque recuerda, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos ha dado vida. Solamente Él nos ha dado vida. Entonces vamos a hablar en esta hora. Yo sé que tú también puedes tener cargas, puedes tener mochilas, puedes tener preocupaciones en esta hora. Estás viendo esta segunda clase, pero estás pensando en que hay un colapso familiar, que tu casa necesita liberación. Pero ahora comienzas a entender que tú no lo puedes hacer, que es Dios el que lo hace. Es Dios el que lo hace y que hay un paso principal para que cualquier persona goce de una liberación completa y plena. Ya estuvimos compartiendo los 3 fundamentos, ¿ok? Tienes que haber nacido de nuevo, tienes que ser hijo de Dios o tienes que ser seguidor de Cristo. Así que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por esta enseñanza, Dios, porque hoy has abierto nuestro entendimiento y hoy nos has mostrado cuáles son los requisitos, cuáles son los pasos para que una persona pueda gozar y experimentar una libertad completa y plena, la cual tú nos quieres dar y por la cual tú ya has pagado en la cruz del Calvario por nosotros. No hay deuda, tú ya has cancelado esa acta que nos era contraria, Señor. Así que en esta hora yo oro e intercedo y clamo, Dios, por cada alumno, por cada alumna, por cada hijo tuyo, hija tuya que se encuentra del otro lado. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús y los desato. Los desato en esta hora, Padre. Yo sé que ellos ya habían nacido de nuevo, ellos le han entregado, ya te han entregado tu vida a ti, Señor, se han presentado delante de ti, pero quizás en algún área espiritual se encuentran atados, hoy los desato. Hoy quito toda atadura, toda ligadura de sus vidas en el nombre de Jesús, así como tú has dicho, desatado y dejado de ir, hoy los desato en tu nombre, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, para cosas grandes, para cosas poderosas en ti, Dios, porque creemos tu palabra que dice, en Dios haremos proezas. Dios, estoy declarando que tu pueblo hará proezas en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora declaro que tú activas ángeles,
Ahora Dios activa ángeles en la vida de los alumnos, sobre cada alumno, sobre cada alumna, ángeles predicadores, que puedan predicarle a sus familias y que sus familias también puedan ser salvas a Dios. Que puedan alcanzar ese primer nivel de salvación para que luego se puedan ser transformadas a través de la liberación. En el nombre poderoso de Jesús, a través de la obra redentora en Cristo Jesús, se rompa toda cadena y atadura. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amados, ha sido un gusto, ha sido un placer poder compartir con ustedes esta segunda clase. Como ustedes saben, no se olviden tomar nota, cada clase que está ocurriendo, cada clase que vamos llevando adelante, tomen notas, saquen sus apuntes y graben esos videos, esas clases, o en video o en audio, y nos las envían. Y apróntense porque se vienen los exámenes. Y apróntense para los exámenes porque en minutos nada más le van a estar llegando el formulario con esas preguntas y tienen que contestarlas. Le va a estar llegando allí la prueba, las tesis con preguntas y tienen que estar filosos, tienen que estar pilas, entendidos en lo que hemos compartido en la clase 1 y clase 2. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la tercera clase, en el tercer capítulo de este entrenamiento de alto nivel. Chau, chau. Curso de liberación y sanidad interior, entrenamiento de alto nivel.